Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Hombres de Fe. Les agradecemos muchísimo el acompañarnos, el estar con nosotros a esta hora. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos escuchan aquí en Tijuana, Tecate, San Diego, Rosarito, y los que nos acompañan a través de internet. Pues gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio y a través de la radio 800 AM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Vamos a compartir hoy, vamos a hablar un poquito sobre el llevar una vida de conversión constante. Vamos a hablar hoy, el tema de hoy es llevar una constante vida de conversión. Llevar una constante vida ¿de qué? Pues de conversión. Diariamente. Llevar una vida de conversión no solamente una vez al mes, cada vez que me acuerde, sino constantemente tenemos que estar convirtiéndonos. Conversión. Llevar constantemente una vida de conversión. La importancia de cambiar nuestra vida, dejar el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, de maldad, el reino de Satanás, y cambiarnos al reino de Cristo. Es conversión, dejar la vida de maldad, dejar las injusticias, el pecado, las obras de la carne, y empezar a trabajar en las obras del Espíritu. La bondad, la paz, la alegría, la caridad, la felicidad. Esto es conversión. Porque no podemos caminar constantemente en nuestra vida, sino estamos trabajando en nuestra vida cristiana, en nosotros mismos, en este proceso tan grande que es para cada uno de nosotros lo que le llamamos conversión. ¿Por qué tenemos que cambiar? Primero, porque Jesús nos exhorta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 15. Pero si nosotros hemos aceptado a Cristo, somos miembros de una comunidad, de una iglesia, de un grupo, de un movimiento, servimos, pertenecemos a la parroquia, a la capilla, tenemos que vivir una experiencia de Cristo, vivir una experiencia de Dios y entrar en un proceso de conversión constantemente en mi vida. Yo personalmente tengo que estar trabajando en esto, para no estar viviendo en las obras o la vida que es como nos habla Gálatas capítulo 5 verso 19, las obras de la carne. Yo tengo que en mi proceso de conversión dejar las obras de la carne y empezar a vivir el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que Dios me invita a cambiar? Es las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones,
divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es o son las obras de la carne lo que tenemos que dejar y renunciar a este tipo de actos, los cuales debemos de cambiar por el fruto del Espíritu. No podemos avanzar, no podemos verdaderamente crecer en una vida de conversión si seguimos viviendo en la carne. Cuando hablamos de carne, no es que necesariamente estamos hablando de pues un pedazo de chuleta, o no sé cómo se imaginan ustedes lo que es la carne, no, sino las obras de la carne es lo que mi humanidad como ser humano actúo, me lleva a vivir, a actuar como ser humano, pero no un ser humano racional, sino mi comportamiento es no racional, porque actúo solamente por lo que mi cuerpo quiere, lo que mi cuerpo me pide, y no pienso si es lo que me conviene, lo que me beneficia, lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, lo que Dios verdaderamente quiere que de esta manera yo viva, que de esta manera actúe, sino como la carne me lo pide, como mi cuerpo, como mi entendimiento, pero no como Dios a través de su Espíritu me guía y me dirige de cómo debo yo de hacer las cosas. Esas son las obras de la carne, pero tengo que renunciar a este tipo de cosas, la libertad sexual, las impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, pues ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le toca a Dios. Y no es necesariamente que tengas una estatua, como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, de otras congregaciones. No es necesariamente ídolo, como ellos nos dicen, ¿no? Las imágenes que son los santos. Es ídolo, es aquello que ocupa el lugar que le toca a Dios. ¿Cómo? Puede ser mi ídolo, mi Dios, mi ídolo trabajo, mi ídolo dinero, mi ídolo vicio, mi ídolo pornografía, tantas cosas, y lo cual yo caminando con Cristo, de la mano de Dios, yo tengo que renunciar a esto y tengo que trabajar seriamente en mi vida para vencer, con la gracia de Dios, con el poder de la fuerza del Espíritu Santo, cambiar todo este tipo de desvergüenzas, culto de ídolos, magia, y empezar a trabajar en mi vida con la intervención divina de Dios para poder vencer las obras de la carne. Yo personalmente, esto de llevar un proceso de conversión constante en mi vida, esto es personal. A Dios no le importa. Claro, bueno, le importa la vida de los demás y de todos, pero lo que a Dios le interesa es mi vida personal. Yo le intereso a Dios personalmente como ser humano. Los demás también le interesan, pero yo voy a rendir cuentas a Dios de mi conversión, de mi vida, de mi forma de actuar, de mi forma de vivir. Yo voy a entregar cuentas a Dios de todo esto. Y Dios pedirá cuentas a los demás. Yo tengo que preocuparme por mi salvación, por mi conversión, para poder verdaderamente entrar en el reino de los cielos. Caemos en el error tan grande con que pensamos que con solamente decir acepto a Jesús como el Señor de hoy hicimos un evento, 30,000, 5,000 personas aceptaron a Cristo en su corazón. Bueno, hay muchos que nomás lo aceptan de palabra. Aceptar a Cristo en nuestro corazón, en tu corazón, pensamos que la oración es mágica y que yo puedo decir, Señor, hoy te acepto a Jesús como mi Salvador y que puedo seguir llevando una vida miserable de pecado que a Dios no le agrada. Es un error muy grande.
Sin santidad, dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. Y yo tengo, ¿qué dice Gálatas capítulo 5? Tengo aquí mi Biblia, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Caminar según el Espíritu. Pues los deseos de la carne se oponen a el Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dejarnos guiar por el Espíritu, y que el Espíritu se opone a las obras de la carne y la carne se opone a las obras del Espíritu. Pues alguien de los dos va a vencer, y uno va a perder, otro va a ganar. ¿Cómo? Pues imagínense, al que más alimentemos, y es el que va a ganar, es el que va a salir victorioso. Si estamos alimentando más la carne, con la flojera, con la pereza, con el pecado, con la maldad, es el que va a vencer en el momento de la batalla entre el espíritu y la carne. Pero si yo estoy alimentando más el espíritu con la lectura de la Biblia, con la oración, con una vida constante de sacramentos, con la participación en la comunidad, llevando formación, yo te garantizo que el que va a salir victorioso va a ser el espíritu. Vamos a ir a una pequeña pausa, no se nos vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente, y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Koinonia Radio. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en su programa, tu programa Hombres de Fe. Les agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por estar en sintonía a través de la radio 800 AM. Gracias por acompañarnos, y un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan a esta hora, los que se están desvelando con nosotros en la programación de Koinonia Radio, los que nos escuchan en su carro, van camino a su trabajo, los que están trabajando, son choferes del volante, taxistas, o aquellos que pues nos escuchan en algún restaurante, guardias de seguridad. Pues gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, o los que nos acompañan en otros horarios de otros países a través del internet www.tjcatólico.com. Pues gracias por estar con nosotros. Lo que es necesario es entender que verdaderamente, como miembro de la Iglesia e hijo de Dios, de vivir una vida sin conocer a Dios y teniendo un encuentro con Cristo, descubriendo el amor del Padre, yo tengo que de ahí partir y empezar a luchar por cambiar. Entrar en un proceso de conversión constantemente en mi vida. Primero, es porque Dios me lo pide. Otra es que porque yo tengo que testificar verdaderamente que he aceptado a Cristo en mi corazón.
y que ya no es el pecado, la maldad, las obras de la carne quien guían mi corazón, sino es la presencia de Dios, el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, quien está dirigiendo mi vida. Entrar en un proceso de conversión, dejar este tipo de idolatría, la magia, los odios, la ira y violencias. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres caminando en la comunidad, en el grupo parroquial, en el grupo de oración, no queremos cambiar? Seguimos viviendo igual, seguimos llenos de rencores o de odios hacia nuestros padres, hacia alguna persona que nos dañaron, o por X motivos somos a veces tan frágiles, tan sentimentalistas, a veces somos tan pequeños, tan frágiles, que de todo nos sentimos, y nos lleva a esto, a llevar una vida cargada de odio y de ira, y esto nos lleva a actuar o a vivir con violencias. Todo esto tenemos que trabajar seriamente en nuestra vida, ir buscando ayuda, dirección espiritual. Tal vez tengan que orar por mí por liberación. No es un exorcismo. El hermano dijo que ocupa un exorcismo. No, oración por liberación. Que Dios me libere ¿de qué? De que suelte ese odio, de que suelte ese coraje, de esa ira y esa actitud de violencia. Los celos, furores, ambiciones. Todavía vivimos caminando con Cristo y todavía andamos de ambiciosos buscando el amor al dinero, todavía nos sigue dominando. Este es el tipo de ambicionar, querer más y más y más placer, más poder, más el tener. Este tipo de actos son y vienen de la carne. Sectarismo, divisiones. Sabemos que la división no viene de Dios, sino del propio demonio. Es su lema, ¿no? Divide y vencerás. Y esto es obra de la carne. Nosotros hemos sido llamados por Dios para edificar la iglesia, para verdaderamente unir a la comunidad, al grupo, a los hermanos, no para crear división en ellos, porque la división no viene de Dios, viene de la carne. Y yo estoy para obedecer y someterme a mi autoridad dentro de la iglesia. Yo no estoy para rebelarme, para decir no. Claro, siempre y cuando vaya o que esto esté en contra de algo que es inhumano, que va en contra de los valores del evangelio, pues sí tengo que poner un alto y decir no estoy de acuerdo. Pero si yo no estoy haciendo las cosas bien, yo estoy dirigiendo un grupo, me he quedado estancado, no estoy avanzando, no estoy sometiéndome, me están invitando a participar, a ser más activo, a hacer mejor las cosas, a trabajar de otra manera, a vivir de otra manera, porque me he quedado estancado, yo tengo que obedecer. Y yo no estoy para crear división, porque la división pues no viene de Dios. ¿Es de qué? De la carne. Envidias, borracheras, orgías. Se los he dicho, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todo este tipo de actos que nos muestra Gálatas capítulo 5 versos 19, es que tengo que dejar, de esto tengo que convertirme yo, dejar esta vida de maldad. ¿Por qué? Porque Jesús inicia su predicación invitándonos ¿a qué? A la conversión, a dejar la vida de pecado, verdaderamente a un cambio profundo, a una auténtica conversión de vida. Marcos capítulo 1, verso 15.
Marcos 1, verso 15. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. ¿Cuál mal camino? Pues el camino de ser guiado, de ser dirigido por las obras de la carne. Es renunciar. Vamos en el camino equivocado. ¿Por qué Jesús enseña esto? Porque mira nuestra vida, la vida que estamos caminando mal, fuera de su voluntad, yendo en contra de sus mandamientos, y nos hace esta exhortación: renuncien, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. O sea, voy a dejar de creer en este tipo de cosas, ¿no? Voy a dejar ya de creer en lo que son las obras de la carne, en la magia. Hay hombres y mujeres que todavía creen en los horóscopos, todavía van a las limpias, todavía creen en la buena suerte, que los espejos, que se rompió el espejo, que te va a ir mal, etcétera, etcétera. Y no solamente esto, sino que, aparte de esto, Jesús nos invita ¿a qué? La invitación es clara. Hay que cambiar nuestra forma de vivir. Hay que cambiar nuestra forma de vivir, de actuar y de comportarnos aceptando los valores del Evangelio, la palabra de Dios, lo que Jesús nos enseña. Así es que no es que solamente, pues ya soy cristiano, ok, qué bueno, felicidades, pero ¿y nuestro proceso constante de conversión, dónde se queda? ¿Dónde queda nuestra vida de dejar el reino de la oscuridad, de dejar las obras de la carne y empezar a caminar en la voluntad de Dios, mostrado su voluntad que nos muestra a través del Evangelio? Y no solamente en tiempos de Navidad, no solamente en tiempos de Cuaresma. Claro que el tiempo de Cuaresma pues es el más indicado, ¿no?, para pensar en serio, pero toda nuestra vida, los 365 días del año, tenemos que trabajar en esto. Sabemos que el que no cambia, pues ¿a dónde va a terminar? Una persona que tiene el vicio o la enfermedad del alcoholismo va a terminar mal. ¿Cómo termina? Pues primero económicamente mal, moralmente y físicamente también. Pues te dañan tus riñones y pues no es una vida tan sana, porque sufres tú y aparte se arrastra también a la familia, porque no quiere cambiar. Una persona que es diabética, que ya lo detectaron con diabetes, una persona que es hipertensa, que ya saben que tiene alta presión y que él también lo sabe, y que ya el médico ya le indicó y ya le sugirió, le hizo sugerencias de cambiar su vida de alimentación por una alimentación más sana y no quiere hacerlo, va a terminar mal. Vamos a ir a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración.
Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa, ya estamos aquí nuevamente al aire, su programa, Hombres de Fe. Verdaderamente, cuando el médico me ha dado indicaciones de que yo tengo que cambiar mi vida de alimentación, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que tomarme el medicamento, y si yo no cambio mis desórdenes alimenticios, voy a terminar mal. Siempre voy, por ejemplo, el diabético, voy a tener problemas de glucosa muy, muy altos, 400, 300, y si sigo así, ¿qué va a pasar? Pues voy a perder mi vista o voy a perder los riñones, se me van a dañar, o va a haber una infección en alguna parte de mi cuerpo, mis pies, los dedos, y lo que se le llama pie diabético, y tal vez lo pierda o tal vez me caiga gangrena por no cambiar lo que me están pidiendo. Esto es en nuestra vida humana, pero en nuestra vida espiritual, si yo no cambio, no entro verdaderamente en un proceso de conversión. ¿Cuál es la razón de todo esto? A lo mejor ya sabemos, podemos decir, ya sé que tengo que cambiar, ¿cuál es el problema? Ok, pero a veces nos tienen que recordar o nos tienen que refrescar la memoria porque hemos quedado estancados o nos hemos acomodado o hemos caído en la rutina de que creemos que ya es suficiente. Y no, se trata de poner un alto, de que Dios me ama, de que Dios me ha llamado, de que Dios me ha elegido, me ha buscado. ¿Para qué? Para mi salvación, para que yo trabaje en mi vida, en el proceso de conversión constantemente y yo verdaderamente como hombre o mujer cristiano, llamado, elegido por Dios, pueda ser agradable a los ojos de nuestro buen Dios y sobre todo pueda tener la conciencia tranquila de que verdaderamente estoy luchando por hacer la voluntad de Dios, que verdaderamente quiero ser agradable y que quiero trabajar en mi conversión, que verdaderamente ser consciente de que yo quiero respetar la voluntad de mi Padre y quiero dejar el pecado. No más pecado, no más maldad, porque Dios me ama. Yo quiero valorar este grande amor de mi buen Dios, su infinita misericordia que ha tenido hasta hoy conmigo, y voy a luchar todos los días por cambiar, por dejar el pecado. Esto es conversión. Esto es conversión. La misericordia de nuestro buen Dios está ahí, constantemente. La gran bondad de nuestro Padre Dios, ahí está. Y tal vez vivamos en situaciones difíciles o tal vez en situaciones
que creemos que son imposibles o que Dios ya no nos puede rescatar de ahí, pero la verdadera realidad es que tenemos que confiar en Dios y no estar pensando en mis desvíos, que porque me he desviado. El problema en nuestra vida es que cometemos un pecado y no queremos hacer las paces con el pecado. No, queremos seguir viviendo en la vida de pecado. Queremos decir, yo quiero seguir en mi vida de pecado. Y quiero hacer las paces porque quiero seguir igual. Y yo no puedo hacer las paces, estar en paz con el pecado. Yo tengo que estar luchando todos los días, pidiendo la intervención divina para renunciar a las obras de la carne, para dejar de vivir en la carne. El problema en nuestra vida es que a veces tenemos 10, 15, 5, 20 años y no avanzamos en nuestra vida espiritual. Nos quedamos ahí. ¿Cuál es la razón? A veces no nos importa y ni nos interesa Dios. Estamos ahí de cuerpo presente. Hemos caído en la rutina. Estamos ahí por estar. Nos da igual, nos vale. Ok, ya vas a empezar con tus cosas. Sí, Dios, ok. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Jesús nos enseña en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Es dejar de creer en las obras de la carne y empezar a creer en la buena nueva, la noticia anunciada, que es la buena nueva, que es el Evangelio. Tengo que dejar de poner mi confianza y mi seguridad en mí mismo y voy a empezar a creer en la buena nueva, en el Evangelio, en lo que Dios me habla, en lo que Jesús me enseña, lo que a través del Evangelio me muestra el tipo de vida, lo que tengo que hacer, las correcciones, la forma en que me guía, me dirige a través de su palabra. Esto es creer en la buena nueva. Esto es conversión. Verdaderamente tengo que buscar esto. Tengo que luchar por hacerlo. No puedo quedarme estancado. Tengo que seguir. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que pueda yo verdaderamente vivir ya no en la carne, sino en lo que es las obras o el fruto del Espíritu. Por eso es conversión. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, o a veces nuestra familia, nuestra gente, está cansada de tanto pecado, de tanta injusticia, de tanta maldad, de tanta verdaderamente vida desordenada que daña, destruye a la sociedad y a veces hasta a nuestra propia familia en general. La importancia de qué diferente cuando alguien te regala una sonrisa. Por eso tenemos que cambiar de vida. ¿Por qué? Porque qué diferente cuando alguien es amable contigo, cuando alguien te tiende la mano, cuando alguien te escucha, cuando alguien está contigo. Y qué diferente cuando alguien se está burlando, está abusando de tu debilidad, está abusando de su puesto, del lugar que tiene, se está llevando tu dinero, te está robando. ¿A quién le gusta esto? Y necesitamos cambiar de vida. Necesitamos dejar las obras de la carne y empezar a dejar que actúe el Espíritu Santo en nuestra vida.
verdaderamente tenemos que pensar en serio. ¿Qué lugar queremos ocupar delante de los ojos de Dios? ¿Cómo queremos seguir viviendo? Pensar verdaderamente, yo quiero seguir viviendo actuando de acuerdo a las obras de la carne o a los frutos del Espíritu. Yo no puedo justificarme y decir, pues es que no se puede. Yo no puedo decir, pues no puedo dejar el chisme. Claro que se puede dejar el chisme. No, pues no puedo dejar de ver pornografía. ¿Qué? ¿Cómo que no se puede dejar de ver pornografía? Oye, pues es que no puedo. ¿Me estás diciendo que Dios no puede actuar? ¿Que Dios no puede hacer cosas nuevas en tu vida, en mi vida? ¿Que Dios no tiene poder, que el fuego, que la fuerza, que el poder del Espíritu Santo no nos puede transformar? ¿Cómo que no se puede? La diferencia es que no quiero. Esto es como el diabético. No se puede controlar la glucosa. No quieres, que es otra cosa. No quieres dejar de comer grasa, no quieres tomarte el medicamento, pues no quieres hacer lo que tenemos que hacer, no queremos hacer lo correcto para mejorar, pues no se puede. Así no se puede. Si tú no quieres, ¿quién es el obstáculo más grande para poder cambiar? Tú y yo. Yo soy el problema, yo soy el obstáculo. No quiero hacer las cosas, no puedo cambiar. ¿Cómo voy a cambiar si no estoy dispuesto primero a renunciar a la vida de pecado? No quiero aceptar lo que Dios me habla, lo que Dios me corrige, pues nunca voy a poder. Y siempre voy a estar así, estancado viviendo así. Y sobre todo voy a estar siempre mi vida desgastada a consecuencia del pecado, porque no quiero buscar la confesión, que no solo perdona mis pecados, sino que me da la gracia para volver a empezar con más experiencia en el camino del Señor. Vamos a ir a un pequeño corte, no se nos vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues volvemos nuevamente a tu programa, Hombres de Fe.
Así es que Jesús, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 15 nos exhorta y nos invita a la conversión. ¿Por qué? Porque Jesucristo ve el desvío de su pueblo, o hoy en la actualidad nos sigue exhortando a través del Evangelio, porque ve nuestros desvíos, que caminamos en el camino equivocado y que tenemos que volver a confiar en Dios y en su perdón, en este perdón de nuestro Padre bueno, y verdaderamente ver que mis culpas pueden ser borradas, perdonadas por Dios a través de la confesión, y que la bondad del Padre es verdaderamente su misericordia, pues es infinita. Tenemos que dejar lo malo, pues lo que es malo, la vida de pecado, y empezar por arrepentirnos y volver al buen camino, buscar lo bueno, no solamente quedarnos estancados. Es que verdaderamente tengo que yo pensar en serio, ¿cuánto tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Pues levantarme de mis miserias e ir hacia el Padre, volver hacia Dios, para empezar una vida nueva. No se trata de hacer una pausa en nuestro caminar para decir ya no se puede. No, hacer una pausa para pensar, para meditar y decir, pues yo quiero dejar las obras de la carne y yo quiero empezar a vivir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versos 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Pues los frutos del Espíritu nos damos cuenta que es todo lo contrario, a lo que son las obras de la carne. Es todo lo contrario. Ahora, tenemos que entender que la conversión de los hombres, que la conversión tuya, que mi conversión, es que es obra de Dios. Y el medio más eficaz para que el hombre, la mujer de hoy, pueda convertirse, pues es Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu. Es esto lo que tenemos que entender, que para cambiar de vida, que para cambiar las obras de la carne por los frutos del Espíritu, es Dios quien va a venir en mi auxilio, es Dios quien va a venir a actuar en mi vida para que yo pueda cambiar. No importa el tipo de persona que seas, no importa tu carácter, no importa si estás casado por la iglesia o no estás casado, no importa cuánto tiempo tienes peleando, discutiendo en tu matrimonio. Déjame decirte que Dios puede restaurar tu vida, que Dios tiene el poder, si tú quieres, de salvarte de ahí donde estás, que Dios puede llegar a tu corazón y puede sanarte de ese odio, de ese rencor, que puede liberarte de esa amargura, de esa depresión, y que también te ama y que quiere derramar su amor en tu corazón. Esto es la intervención divina. Esto es lo que Dios hace. Y sobre todo,
pues la gran manifestación de Dios en cada uno de nosotros a través de su grande amor, para que podamos verdaderamente seguirlo, seguir adelante, renunciando a nuestra vida de pecado, y que constantemente Él vaya llenando nuestro corazón de su amor para poder seguirlo, y que Él nos va a dar la fuerza, la gracia, la fortaleza, y a través de su palabra nos va a guiar para poder cambiar. ¿Cómo se logra esto? Siendo miembro de la iglesia, siendo miembro de una comunidad, viviendo verdaderamente una disponibilidad en nuestro corazón de decir, yo quiero cambiar, ya no quiero seguir así, y que verdaderamente esté dispuesto a empezar una vida nueva, que verdaderamente yo quiera o que yo esté dispuesto a empezar de cero, borrón y cuenta nueva, y que esté dispuesto a aceptar la ayuda de Dios. Darme cuenta que yo solo no puedo hacerlo, y que tal vez has buscado, no sé dónde has buscado ayuda, psicólogos son buenos, nos ayudan, pero que tal vez has buscado en muchas cosas, pues dale una oportunidad a Dios que venga a ayudarte en esa necesidad, en ese problema. O a veces pensamos que es imposible y decimos, no, pues mi esposo ya nunca va a cambiar, mi esposa. No, déjame decirte que lo dice el Evangelio de San Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque la conversión de los hombres es obra de Dios, es la intervención divina quien viene a manifestarse en la vida del hombre. Ahora, tenemos que entender algo. Perdón. La gran conversión no llega con sueños. No llega, tampoco está tejida de sueños. Ay, quiero. No. Es con el cambio de vida mediante la lucha constante de nuestra vida. La conversión llega no con sueños, con el cambio de nuestra vida, con mi disponibilidad. El que yo voy a estar luchando diariamente por ya no decir groserías, por ya no ser grosero, por ya no estar robándome las cosas, por ya no ser una persona que haga injusticias. Esto tengo que poner yo mi parte, mi lucha diaria para todo esto. Para todo esto. Tengo que trabajar personalmente en mi conversión. Tal vez tenga que hacerlo. Tomar una libreta, una pluma y ver todos mis pecados, todas mis miserias que tengo que cambiar. Vamos a empezar. ¿Qué voy a cambiar? Soy criticón. No trato bien a mi esposa. Maltrato mal a mis hijos. Soy muy corajudo, muy enojón. Les grito, los insulto. ¿Qué tengo que hacer? Voy a orar, voy a pedirle a Dios que me ayude. Tal vez necesite oración de sanación fuerte en mi corazón para que pueda ser liberado de todo esto. ¿Y qué? Pues voy a dar un paso. Voy a buscar ayuda. Hermano, ¿me puedes ayudar a orientar? Soy corajudo. Hay infinidad, verdaderamente hay infinidad de hermanos en la iglesia, en los grupos parroquiales, en la comunidad donde estás ahí, que Dios, o que estos hombres o mujeres vivían así, que Dios los ha sanado, que Dios los ha restaurado, y que ellos pueden ayudarte, sugerirte, o hasta platicar con ellos y ver cómo Dios se ha manifestado, y los medios que ellos han utilizado, o lo que han tenido que hacer para poder cambiar su vida. ¿Y cómo se logra esto? Pues con una disponibilidad que tú y yo verdaderamente queremos cambiar, porque no es de sueños, no solamente soñar y soñar. No, se trata el cambio diario,
la lucha diaria. Voy a estar luchando, voy a estar verdaderamente esforzándome, voy a estar esforzándome por orar, alimentarme de la palabra, llevar una vida en mi grupo, en mi comunidad, alimentándome de las enseñanzas que me dan, de la formación que me dan para crecer. Y un corazón dispuesto siempre a aprender lo que Dios nuevamente me va a ir mostrando, ir buscando la ayuda que necesito para verdaderamente poder cambiar. No llega con sueños. Ahora tengo que poner mi parte. Tú tienes la decisión, si verdaderamente quieres cambiar. Vamos a pedirle a Dios, vamos a dirigir esta pequeña oración. Señor Jesús, Papá Dios, tú que eres el amor infinito y que estás siempre con los brazos abiertos para acoger al pecador arrepentido, ayúdame a vivir un proceso constante de conversión y una conversión de una vida verdaderamente cristiana, para poder levantarme constantemente de mi pecado y de mis miserias y caminar hacia ti con sentimientos de humanidad. Todo esto te lo pedimos, Papá Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando Koinonia Radio.